continuación, tenemos la ponencia, los aportes de una filosofía centrada en la vida, en ocasión del 200 aniversario del natalicio de Karl Marx, 1818-2018, que nos va a presentar el maestro Carlos Onofre Vilchis, quien es licenciado en Filosofía y maestro en Humanidades, Ética Social. Actualmente posee un doctorado en Filosofía Contemporánea en la UAP de México. Sus líneas de investigación versan sobre la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y de la liberación. Entonces, nada más con el brindis tenemos que regresar al parecer las copas. Entonces, bueno, si el público desea ir afuera y pues aquí seguimos nosotros con el protocolo. Pues sí, se puede entender. No, que la traigan, ¿no? Bien, no voy a leer toda la ponencia debido a que ya estamos muy justos por el tiempo. Por lo menos explico la parte que corresponde al resumen y la introducción, ¿no? Para que se pueda ver de manera más amplia qué es lo que estoy intentando decir acá. Dice lo siguiente en el resumen. Este escrito tiene como propósito destacar la importancia de la vida como categoría fundamental de la filosofía de Marx, que, desde el artículo Una filosofía centrada en la vida, en ocasión del 200 aniversario del natalicio de Karl Marx, 1818-2018, José Ramón Pablo Corso justifica y fundamenta. Con base en el anterior artículo, concluyo, a partir de la lectura de otros textos que versan sobre la misma temática, que el autor cubano corrigió, explicó y amplió significativamente las siguientes categorías. Básicamente fueron 4. Lo que me deja ver la lectura de ese texto, ¿no? Número 1 es la vida, 2, la vida humana, 3, el ser humano y por último, el hombre. Esas 4 categorías me parecen a mí que son modificadas hasta cierto punto por el profesor, las cuales cobran suma importancia para la tesis plena y vigente de Marx, que afirma que la vida es el fundamento último de cualquier estructura social y que, por lo tanto, su producción y reproducción constituyen la base de la sociedad. Entonces, básicamente, eso es lo que corresponde al resumen. En la parte de la introducción ya centro más mi atención en el texto. Una filosofía centrada en la vida y su rayo vida, en ocasión del 200 aniversario del natalicio de Karl Marx, 1818-2018, es una nueva versión corregida y ampliada de otro texto que se llama La vida humana como categoría central en el pensamiento de Marx, que corresponde al año 2005. Ambos artículos corresponden a la tercera fase del pensamiento teórico-axiológico de nuestro autor. En el artículo Antecedentes evolutivos de los valores estéticos del año 2018, Pablo Corso deja bien establecido cuáles son las etapas de sus intereses investigativos. Al respecto, dice lo siguiente, sí. La primera, dedicada en lo fundamental al estudio de los procesos valorativos de la conciencia humana, va más o menos hasta 1994 y tiene como momento culminante la publicación en 1989 del libro Práctica, Conocimiento y Valoración. En la segunda, se refiere a la etapa, 1994-2003, se establecen los fundamentos para el desarrollo de la teoría pluridimensional de los valores, los cuales tienen su mejor expresión sintética en el apartado Problemas teóricos de la axiología del libro Los valores y sus desafíos actuales del 2001. Y la última etapa, según Pablo, comienza en 2003 y llega hasta hoy. En ella se indaga en el nexo orgánico entre la vida y los valores y se busca el despliegue teórico de una tesis básica. Eso Pablo, la vida humana constituye el criterio fundamental de lo valioso. Fin de la cita. Una filosofía centrada en la vida es la continuación de un trabajo hecho por varios años en la construcción de una justificación de categorías propias que permiten observar cómo la filosofía de Marx estuvo centrada en el tema de la vida. El artículo se centra en 2 aspectos.
Por un lado, inciso A, en una comprensión marxiana de la sociedad y la historia no enfocada en una primacía abstracta de lo económico, sino en el proceso real de producción y reproducción de la vida. Y por otro, inciso B, en la atrevida posición de que es la vida y no la economía por sí misma la que constituye el fundamento de la concepción materialista de la historia desarrollada por Marx. A diferencia de otras interpretaciones, el pensamiento de Fabelo Corso, situado desde la crítica decolonial, se da a la difícil tarea de poner a discusión los propios cimientos marxistas. Para el filósofo cubano, el pensamiento marxista no puede reducirse únicamente a teoría económico-política. Considerar el marxismo solamente como un conjunto de argumentos filosófico-económicos apunta al intento de minimizar la riqueza de este. No es, de modo alguno, que carezca de importancia el contexto en el que aquel se produce o su contenido teórico, pues es indispensable comprenderlos para extraer las riquezas y las ventajas de sus razonamientos, que pretenden ser críticos, pero de ello no se sigue que el marxismo pueda reducirse a doctrina económica y política. Ahora bien, estos dos aspectos, los que ya mencioné, el inciso A y el inciso B, como advierte el propio autor, se presentan como réplicas, oposiciones y, por tanto, críticas a la errónea afirmación de que Marx no tuvo suficientemente en cuenta el tema de la naturaleza ni prestó atención al lugar central de la vida, sino que, por el contrario, su énfasis estuvo exclusivamente en el trabajo, en la producción y, en general, en las relaciones sociales y económicas. La hipótesis que quisiera plantear, después de mostrar una apretada síntesis de elementos significativos de esta filosofía central de la vida, es el trabajo que precisa ser más desarrollado para darle continuidad a esta labor iniciada por Fabelo Corso, requiere ampliarse hacia una explicación de la voluntad de vivir, hecho institución como origen de lo político y no solo de lo económico. Es decir, lo político, antes que lo económico, pero en vinculación, es el motor de las relaciones y luchas propiamente humanas que buscan proteger la producción y reproducción de la vida de los seres humanos. No se trata en este breve resumen introductorio de responder cabalmente a esta hipótesis, pero sí de señalar la manera distinta en la que nos acercamos a la lectura del texto y a la filosofía central de la vida para encontrar algunas pisadas en el denso bosque del pensar. Y número 2, la importancia de la vida como categoría fundamental de la filosofía de Marx. Cito, en particular, dice Fabelo, se somete a severa crítica la idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas constituye la base fundamental de la sociedad y de su movimiento histórico, y que es el freno al desarrollo de esas fuerzas productivas de su movimiento histórico, y que es el freno al desarrollo de esas fuerzas productivas lo que empuja a la sociedad a la sustitución del modo capitalista de producción por uno nuevo que sigue estimulando su crecimiento. Esta idea, asociada en Marx a su concepción materialista de la historia, habría perdido supuestamente toda vigencia en una época asignada por la necesidad de ponerle límites al crecimiento económico y que reclama, más bien, un decrecimiento productivo que haga sostenible la convivencia de la sociedad con la naturaleza. Ello sería la prueba palpable de la obsolescencia del marxismo en general y de su concepción materialista de la historia en particular. En conclusión, se dice desde esta lógica de razonamientos, Marx ya no sirve para interpretar y transformar el mundo de hoy. Fin de cita. Cuando se habla de la concepción materialista de la historia, afirma Fabelo, no se trata solo de un productivismo económico abstracto, como generalmente se entiende, sino de una relación estrecha con la vida, en una constante necesidad de su producción y reproducción. La validez hoy de esta concepción está asociada a la constante vigencia del tema de la vida como trama central de la existencia humana. Asimismo, cuando nos referimos a los innumerables lectores de Marx, muy pocos se detienen a rastrear la importancia fundamental que para su concepción siempre tuvo la categoría de vida y el vínculo genético existente entre ella, y la revolución filosófica que significó su nueva interpretación de la historia. La centralidad de la vida
en el pensamiento marxiano implica tomar distancia respecto de ciertas posiciones que confinan el papel fundamental de la misma, como sostiene Fabel. Él dice lo siguiente, hablando, por ejemplo, en el libro de los valores y sus desafíos actuales, cito: desde sus escritos tempranos hasta el Capital, Marx siempre apreció en la vida el fundamento último de la producción material misma y de toda estructura social y, en consecuencia, la razón de ser de su propia concepción materialista de la historia. Si él va a la economía, es para explicar la historia, porque la economía es donde se produce y reproduce la vida de los seres humanos. Pablo hace referencia, por ejemplo, a este pasaje de la ideología alemana y dice lo siguiente: la primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de toda historia es que los hombres se hallen para hacer historia en condiciones de poder vivir. Ahora bien, para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma, y no cabe duda de que es este un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia, que lo mismo que hace miles de años necesita cumplirse todos los días y a todas horas, simplemente para asegurar la vida de los hombres. Fin de cita. Con esto voy a cerrar. Este fragmento, según Pablo, merece varios comentarios. En primer lugar, el fragmento expresa una tesis de partida, a saber, la de que toda existencia humana, y también, por tanto, de toda historia, es que los hombres se hallen para hacer historia en condiciones de poder vivir. Sin embargo, dice Fabelo, a pesar de su obviedad, es esta una idea por lo general ignorada en muchas interpretaciones de la historia, que dan prioridad, por ejemplo, a la conciencia, al poder, a las instituciones, etc. Eso significa, entonces, que en ese fragmento, Marx y Engels consideran la vida como la fuente última del movimiento histórico. Por otra parte, la vida ser considerada como primera premisa de la historia no implica que su función se reduzca a ser la condición inicial, de partida, de la evolución histórica, como si su papel radicara exclusivamente en ofrecer el empuje primario y se dejara después a otros factores la misión de ser la fuente fundamental del movimiento histórico. Para ellos, dice Fabelo, la vida no es solo el motor de arranque de la historia, sino su impulso permanente. Y cito y cierro con esto: una condición fundamental de toda historia, que lo mismo que hace miles de años, necesita cumplirse todos los días y a todas horas.